sabemos que estás cerca de cada uno de nosotros. Sí, Dios mío, gracias. Estás cerca de nuestras vidas, Dios, y nos amas, Padre. Gracias, Jesús. Gracias. Pedimos por los enfermos de tu iglesia, Señor, que tú los cuides mucho, Padre, que les des un abrazo, Señor, y les des ánimo, Padre. Sí, Señor, por favor. Sí, gracias, Jesús. Necesitamos de ti, Señor. Venimos a tu presencia, necesitados, Señor, de tu palabra de amor, humildes de corazón, Espíritu
Buenos días, bienvenidos a todos. Me gustaría compartir esta mañana un poco lo que llevo pues, meditando un tiempo, ¿no? Y lo he compartido en casa y lo he compartido en algún lado, ¿no? Y pues hay un versículo en la Biblia que me llamó mucho la atención, ¿no? Estaba leyendo un devocional y nunca me había fijado en un versículo que digo, pues fíjate, ¿no? Yo no sé si alguno aquí no me podía decir qué es lo primero que le manda Dios al hombre, ¿no? Me llamó la atención por eso, ¿no? Porque era lo primero que Dios le decía al hombre en Génesis, en el capítulo 1, lo primero que le manda, ¿no? Y digo, pues fíjate, ¿no? Y yo lo estaba pensando ayer y con esto también, y digo, no es casualidad, ¿no? Que lo primero que Dios le dice a los hombres, ¿no? Llevado a un ámbito, ¿no? Pues espiritual, ¿no? Jesús se lo manda a sus discípulos cuando termina, ¿no? En la Gran Comisión, ¿no? Si leemos en Génesis, en el capítulo 1, y son palabras que luego, durante todo el transcurso de la Biblia y de la historia de los hombres de Dios, son muy al día, ¿no? Son muy dichas, ¿no? Dice en el verso 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, ¿no? Al hombre dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, ¿no? Me gustaban estas palabras cuando las leía, ¿no? Y cuando pensaba en ellas, ¿no? Como este mandamiento, ¿no? Que Dios les dice al hombre, ¿no? Fructificad, multiplicaos. Fíjate, ¿no? Cuando Jesús manda a sus discípulos con la gran comisión, de ir por toda la tierra haciendo discípulos, ¿no? Enseñando, bautizando, que crezca la palabra, que crezca el Evangelio, ¿no? Me parecía especial estas dos palabras, ¿no? De fructificar y multiplicaos, y la llevaba a mi vida y pensaba, ¿no? ¿Qué fruto doy, ¿no? ¿En qué me estoy esforzando? Lo que hago se multiplica, crece a mi alrededor, ¿no? Porque igualmente, ¿no? Que este fruto puede ser bueno. La Biblia nos dice que junto a este fruto bueno puede multiplicarse también un fruto malo, ¿no? Y yo veía en este versículo, digo, pues, cómo Dios desde un principio estaba ya atento a que todo fuese algo grande, ¿no? Que fuese multiplicado su palabra, ¿no? Yo leía un texto, vamos a leer ahora en Lucas, ¿no? Y termina, ¿no? El texto, lo vamos a leer, pero termina en si vosotros no lo hacéis, lo van a hacer estas piedras. Si tú no fructificas, si tú no multiplicas, si tu vida no está siendo útil en la mano de Dios, Jesús decía, si estos que me siguen, esta multitud, no me glorifica, esta multitud no honra mi nombre, lo van a hacer estas piedras. Fijaros, ¿no? Yo creo que es una comparación bastante dura el llegar a decir, si no lo hago yo, lo va a hacer una piedra. Si tú no estás siendo útil en las manos de Dios, si tu vida no está dando un fruto bueno, si no está siendo multiplicado el Evangelio por ti, ¿en qué te estás esforzando? Yo creo que es vital e indispensable que la vida de un cristiano esté fructificar y multiplicarse. Fructificar y multiplicarse, ¿no? Yo pensaba y digo, pues, ¿qué cosas pueden limitar el poder de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que hoy puede en mi vida producir que llegue hasta aquí y no siga avanzando en el plan de Dios para mí? Un ideal, un pensamiento, ¿no? Yo no lo voy a compartir, pero el otro día compartía y leía el texto en el que un fariseo se escandaliza porque Jesús hace un milagro un día de reposo. ¿Qué estás poniendo tú o qué puede limitar que Dios obra en tu vida? Una costumbre como hacía este fariseo. Decía, pues tenéis 6 días para venir, para ser sanados, ¿por qué venís en sábado? Fijaros, ¿no? Y yo veía a Jesús aquí frente a este fariseo y dice,
¿Cómo no voy a hacer el bien cuando puedo? ¿No? ¿Cómo no voy a sanar a esta mujer el sábado o cuando venga? ¿No? ¿Cómo no voy a tratar de fructificar, ¿no?, en la obra de Dios en cuanto pueda? ¿No? Dice que Jesús, una vez que reprendió a este fariseo, dice que toda la gente glorificaba, ¿no?, por lo que habían visto. Fijaros, ¿no? Si Jesús hubiera llegado a regirse, ¿no?, y a guiarse por lo que este fariseo podía pensar, de trabajar, de hacer un milagro en el día de reposo, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido una historia muy distinta. Hubiera sido un momento muy distinto, ¿no? Yo creo que si tenemos momentos en los que nuestra vida pueden dar fruto para Dios, aprovéchalos. Aprovéchalos. Estamos en una buena tierra, estás en un buen lugar, en el que todo esto ponerlo a producir, en el que todo esto hacerlo multiplicar. Fructifica y multiplícate. Fíjate, ¿no? Me gustaría leer en Lucas, en el capítulo 19, y yo leía este pasaje esta mañana y me llamaba mucho la atención, ¿no?, porque nunca he compartido de él, ¿no?, de la entrada triunfal en Jerusalén, ¿no? Pero a raíz de este pensamiento de fructificar y de multiplicarme y de ser útil en las manos de Dios y de que mi vida sea pues propensa a ser más en Dios, ¿no?, leía esto y pues es un pasaje en el que Jesús dice que 19-28, dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, entrad en ella y hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, responderéis así, ¿no?, porque el Señor lo necesita. Yo cuando pensaba en esto, en este versículo de Génesis, de fructificar y de multiplicaos, ¿no?, y leía esto, me llamaba la atención y me llevaba a pensar, ¿no?, cuántas cosas tengo en mi vida, pues como este pollino, ¿no? Que puede ser un animal inútil, como le tenían atado, no había sido montado jamás, ¿no? Y yo pensaba en mi vida, digo, pues cuántas cosas pueden haber que tengo así, atadas, que no uso, que pueden ser para la gloria de Dios. Incluso puedo llegar a menospreciarlas, ¿no? O incluso puede venir, pues, fijaros, el hombre que cuando los discípulos se cruzan con el hombre del pollino, dice: ¿por qué lo desatáis? Puede llegar esta duda a nuestra vida: ¿por qué voy a hacer esto? ¿No? ¿Por qué voy a esforzarme en la palabra? ¿No? ¿Por qué voy a esforzarme en otras cosas? ¿No? ¿Por qué voy a esforzarme en hablar, en predicar? ¿No? Muchas veces cuesta el salir aquí, ponerte delante de la gente, hablar, pero hay que desatar el pollino. El Señor lo necesita. El Señor quiere que tu vida sea útil, ¿no? Vamos a ver, termina el pasaje que este pollino es usado por Jesús para esta entrada triunfal en Jerusalén, en la que toda esta multitud glorificaba y honraba el nombre de Dios, ¿no? Dice: ¿por qué lo desatáis? Responderéis así. Dice: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como le dijo, y cuando desataban el pollino, los dueños de este pollino, ¿no?, que dice que no lo habían montado, no sabemos si lo habían usado, ¿no?, para trabajar o algo, ¿no?, pero vemos que este pollino estaba ahí, inutilizado de momento, ¿no? ¿Por qué lo desatáis? Ánimo, ¿no? Desata lo que tengas en tu vida que pueda ser de parte de Dios, que pueda ser utilizado como un instrumento para su gloria, ¿no? Dice: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, ¿no? Yo me imaginaba a Jesús sobre este pollino y decía, pues podía haber sido muchas cosas, ¿no? Un caballo, un carro, no sé, un camello, no sé, ¿no? Muchos animales mucho más lustrosos que un pollino, ¿no? Pero
me llevaba a pensar mucho esto, ¿no? En no desvalorizar ni menospreciar lo poco o lo mucho que tengamos de Dios, ¿no? Este pollino era un animal que yo creo que no era algo de rey, digno de un rey, ¿no? En el que fuera montado, ni sería un animal muy lujoso en aquel tiempo. Pero Jesús lo escogió para entrar en Jerusalén, triunfalmente, dice. Dios quiere hoy usar de ti todo lo que pueda glorificar su nombre. Sea un pollino, sea lo que sea. Pero muchas veces este pensamiento, como estos dueños, dice, ¿para qué lo desatáis? ¿No? Dios tiene un plan para todo esto, ¿no? Y dice, y diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprenda a tus discípulos, ¿no? Vemos que siempre están estos fariseos en medio de todo este mover de glorificar a Dios, ¿no? De este mover en el que la gente dice que estaban gozándose, ¿no? Gozándose por todo lo que habían visto de Jesús. Y dice, este fariseo dice, Maestro, repréndeles, ¿no? Están montando alboroto, están pues haciendo aquí bullo, ¿no? Y Jesús le responde, ¿no? Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si estos callaran, las piedras clamarían. Este versículo el que me traía a este texto, ¿no? De decir, si yo no fructifico, si yo no multiplico el Evangelio, ¿quién lo va a hacer? No. Esfuérzate, no busca de Dios esto, ¿no? Es muy fácil entrar en una monotonía y comodidad casi de no participar en donde vamos, ¿no? Sentarte en la silla, escuchar, ¿no? Dios demanda más de nosotros. No te avergüences de tu pollino. Es muy útil, ¿no? Yo lo que, pues, es lo que quería compartiros en esta mañana, ¿no? Pues, terminar, ¿no? Con este versículo, fructificar y multiplicaos, ¿no? Porque si no lo hacéis vosotros, lo van a hacer estas piedras. Gracias, ¿no? Buenos días, bienvenidos a todos. Un saludo también a las personas que nos escuchan por el canal desde sus casas. Hoy podríamos decir que nos hemos puesto de acuerdo, Adrián y yo, a la hora de compartir este mensaje, porque el versículo que me lleva a mí a hablar de esto también habla de lo mismo exactamente, ¿no? Y si queréis vamos a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 1. Y versículo 5, leemos en un principio desde el 5 hasta el 12. Dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían,
tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios le hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Fijaros, ¿no? Estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? De multiplicarse, de crecimiento. Pero aquí vemos que era en una situación de contradicción, de dureza, de oposición, las cosas se habían puesto muy complicadas, ¿verdad? En un principio el pueblo de Israel entra a Egipto y con un número de 70 personas, dice que era la casa de Jacob. Después de 430 años, cuando salen de Egipto, dice que iban 600.000 hombres, sin contar a mujeres y niños, que son más, ¿verdad? Posiblemente, haciendo así un cálculo que no fuese muy alto, pues 1,5 millones de personas, tranquilamente, que para aquellos tiempos era un pueblo muy numeroso, hasta el punto que habían crecido y se habían multiplicado más que los mismos egipcios. Pero fijaros lo que nos dice en el versículo 12, cuanto más los oprimían, cuanto más dificultad, cuanto más aflicción, cuanto más impedimento, dice, más se multiplicaban y más crecían. Y a veces cuando las cosas se ponen feas, que se pondrán, que tenemos que contar con esto, porque en la vida, tanto como cristiano como sin serlo, vas a tener dificultades, ¿verdad? Hay dificultades que acaban ahogando a las personas, que las personas acaban con depresión, que acaban con... Y hay personas que llevan a un límite, ¿no? Cuando vienen dificultades severas a su vida. Y es que vamos a estar lidiando con muchas cosas, ¿verdad? En este mundo, en esta vida, pues mientras estemos aquí, pues lidiaremos con la enfermedad, con las aflicciones, con la muerte misma, ¿verdad? Con muchas cosas que son muy dolorosas, con la falta de medios, con la pobreza, y todas estas cosas nos las podemos encontrar por épocas, por etapas, de una manera más fuerte o más liviana a lo largo de nuestra vida. ¿Y cómo nos afecta esto a nosotros, verdad? ¿De qué manera nos afecta? Pues cuando estamos dentro del plan de Dios, cuando estamos dentro del propósito de Dios, como este pueblo que sin tener un conocimiento de ello, habían entrado allí por una situación de hambre, vinieron huyendo del hambre, de su tierra, entraron en Egipto. Y en un principio todo era muy bien, todo les era favorable, todo era bueno, les dieron la mejor tierra, pero claro, dice que murió este faraón y el que vino detrás ya no conocía ni a José, y lo que vio pues era un peligro, ¿no? en la multiplicación de este pueblo, y empezó a ser afligido. Y así vivieron durante 430 años en Egipto. Pero todo esto era un plan de Dios para preservar a este pueblo y para hacerles crecer y para hacerles multiplicarse. ¿Y qué pasa? Que no siempre podemos ver esto, ¿verdad? A veces solo vemos la aflicción, solo vemos que lo estamos pasando mal, que estamos pasando pruebas, que estamos en dificultades y no podemos ver más allá. Pero cuando tenemos una convicción que estamos dentro del plan, del propósito de Dios, también tenemos una garantía, que Dios cuidará de nosotros, que Él tiene el control y que sabe siempre cuál es el siguiente paso que tenemos que dar. Y a veces, pues, cuando las cosas se ponen feas, ¿verdad? Si estamos dentro del plan de Dios, no siempre es una mala noticia, porque tenemos que contar con la oposición, ¿verdad? Dice que el que afirma su casa sobre la roca, que es lo correcto, pues vendrán ríos, vendrán lluvias, vendrán tempestades y azotarán contra la casa. La diferencia es que tu casa, cuando está en Cristo, cuando está sobre la roca,
se mantendrá firme. Y lo que no es bien edificado, pues se lo llevará la corriente de este mundo. Y es la gran diferencia. Si seguimos leyendo un poquito hasta el versículo 22, vamos a leer este texto. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el seso, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres de las hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Y la cosa iba a más, la cosa se iba poniendo más fea y más complicada. Pero fijaros, en medio de esto hay dos mujeres que deciden, por temor a Dios, no obedecer a la ley de Faraón. Y dice que el Señor las bendijo. Y a veces, en los días que vivimos, sobre todo en esta sociedad, hace muy poco tiempo no era así, todo ha cambiado muy rápido. Aunque en otras culturas, por ejemplo, yo he estado en China de visita cuando vivía allí mi familia, cuando vivía en Franitania, y esto no es nuevo, ¿no? Yo recuerdo que mi nieto, el mayor, David, pues estaban empeñados en que no nacieran, y hasta el último momento todo fue una oposición, pero le aconsejaban, mira, que no nazca el niño, si eres joven ya tendrás otro. Por la más mínima complicación, allí lo normal era pues abortar, que no naciera el niño, si viniera con cualquier complicación de cualquier tipo. Y esto en otros países, en otras culturas, el nacimiento selectivo, ya hace mucho tiempo que se viene, muchos años, que es algo antiguo. Y no voy a mencionar países, pero bueno, seguramente que todos tenemos en mente algunos, que lo sabemos. Por ejemplo, en China había un límite de nacimiento, solo podía tener un hijo, y ya han subido y son 3. Entonces las familias que tenían solo un hijo, si era niña, pues no querían, querían un niño, querían un hijo, ¿verdad? Y había aquí un nacimiento selectivo. Esto no digo que fuera así en todas las familias, porque luego pues tú veías que no, que había familias que iban adelante con su familia a pesar de las multas, de la oposición del gobierno, pero aquí en España ya estamos viviendo también algo parecido, ¿verdad? Hoy en día ya es, y en casi todo el mundo, ya es legal el aborto, ya se puede elegir si se nace o no se nace, o en qué condiciones. O sea que vemos que esto no es nuevo. Estamos hablando del libro de Éxodo, ¿verdad? Hace siglos, hace más de 1000 años, aproximadamente 1500 años. Y aquí ya estaba esto, ya lo puso vigente Faraón, pero hubo 2 personas que decidieron no voy a obedecer a esta ley. Y se mantuvieron firmes y fueron valientes por temor a Dios y obedecieron al Señor antes que a los hombres. Y dice que Dios les hizo bien a estas mujeres, les fue bien, y la bendición fue pues no la que a veces queremos buscar, ¿no? A veces queremos bendiciones que no, dice que Dios bendijo sus familias. Dios bendijo a ellas y a sus familias. Qué bonito es esto, ¿no? Ver aquí 2 personas que se mantienen firmes en medio de esta posición, ¿verdad?
y se rebelan contra una ley que puso el rey, el faraón, que iba directamente contra el trono de Dios. Hoy en día estamos viviendo esto. Hoy en día hay muchas leyes sociales y de todo tipo que van en contra de los principios, que se levantan contra el trono de Dios. Y la cuestión es qué vamos a hacer nosotros, porque esto está empezando. No sabemos en el tiempo hasta qué punto seremos obligados o no. No solamente esta ley del aborto, hay muchas otras que todos conocemos, que son pecados delante de Dios, que no está bien, que no está bien visto en la palabra de Dios y Dios no lo aprueba. Y estamos empezando a convivir con ellos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿No? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿No? ¿Nos vamos a mantener firmes en el Señor y en el temor de Dios? ¿O al final vamos a hacer pactos como ya vemos que se están haciendo en muchas situaciones, ¿verdad? Que se hacen pactos de decir, bueno, no está tan mal, tú no lo hagas, pero esto no está tan mal, lo admitimos y vamos adelante, ¿verdad? Bueno, tenemos que tomar decisiones si queremos, como bien se nos decía esta mañana, que haya una multiplicación, que haya un crecimiento en nuestra vida y alrededor de nosotros. Si queremos llevar fruto para el Señor o queremos llevar un fruto para con este mundo. Si seguimos un poco más adelante, en Éxodo 5, en el versículo 17, vamos a leer del 17 al 23. Dice, y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios al Señor. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire el Señor sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Y a través de la aflicción de la que hemos leído antes, ¿no?, en la que entró el pueblo de Dios, dice que ellos clamaron a Dios con gran amargura y Dios se muestra a Moisés, se comisiona a él y dice, mira, yo he escuchado las oraciones y el ruego, las súplicas y he visto la amargura de mi pueblo y voy a liberarles. Y comisiona a Moisés y a Aarón y les manda a Faraón para que dejara salir a su pueblo. Pero ¿cuál es la respuesta de Faraón? Dice, vosotros estáis ociosos. Se os ocurren estas cosas porque tenéis mucho tiempo libre. Y dice que les aumentó la carga de trabajo. Si antes tenían ya que preparar el ladrillo, se les suministraba los materiales, ahora ya no, ahora ya ellos mismos tenían que buscar los materiales y se les aumentó, ¿verdad? Se les agravó. Entonces vienen delante de Moisés y dicen, ¿pero qué nos estás haciendo? ¿Verdad? Antes de la victoria, antes de la liberación, a veces arrecia la batalla, las cosas se ponen más complicadas, más difíciles. La verdad que hemos vivido en esta semana una situación ahí familiar en la que yo lo he visto muy claro, ¿no?, de querer hacer algo que es bueno y que es necesario y que en un principio es lo mejor y todo parecía bien, pero se han empezado a complicar las cosas, se han empezado a poner las cosas difíciles y a haber una oposición. Y siempre que queramos hacer la voluntad de Dios, siempre que queramos entrar dentro de su plan, nos vamos a encontrar con una oposición. Está prometido. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, ¿verdad? Confiad.
yo he vencido al mundo. Esas son palabras de Jesús mismo para cada uno de nosotros. En el mundo encontrarás oposición siempre que quieras hacer lo bueno, siempre que quieras agradar a Dios, te vas a encontrar con que las cosas, lejos de ponerse fáciles, a veces se endurecen, se encrudecen, se levantan, se ponen más complicadas. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Perseveramos? ¿Seguimos adelante con el plan de Dios? ¿Confiamos en Él? ¿O bajamos los brazos diciendo, mejor no entro, mejor no me meto? Estábamos bien como estábamos. El Señor quería sacarles de esa situación. El Señor les iba a sacar, de hecho. Él ya tenía el plan preconcebido, ya estaba todo preparado. Pero el enemigo se levanta, ¿verdad? Se opone, dice, sí, ¿queréis esto? Pues más difícil. Y bueno, pues conocemos la historia de lo que viene detrás, ¿no? A través de las plagas, de 12 en concreto, cómo Dios va quebrantando a Egipto hasta el punto de que ya tiene que dejarles marchar, no les queda más remedio. Entonces vemos que antes de la liberación empeoran bastante las cosas, y hasta el punto que Moisés mismo acabó, ¿no? ¿Verdad? Dios había hablado a Moisés, Moisés conocía el plan de Dios, porque Dios se lo había transmitido directamente, se había mostrado a él en la zarza ardiendo y le había dicho, mira, yo te voy a mandar y vas a sacar a mi pueblo de allí y tú les vas a liderar, y bueno, puso algunas, pero él conocía el plan. Pero esto le descolocó a Moisés. Él tenía otra idea, pensaba que iba a ser todo mucho más fácil, llegar y bueno, como el Señor lo dice, pues ya está. No, aquí había una batalla que librar importante y Moisés tenía que padecerla. Si vamos un poco más adelante al capítulo 14, en el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Hicieron lo correcto, lo que tenían que hacer. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Cuando ya el pueblo de Israel, por fin, Faraón les permite salir de Egipto, dice que Dios lo llevó por un camino más largo porque no estaban preparados para la guerra, por lo que no se podían encontrar, y les llevó hasta un punto que llegaron al mar y no había vuelta atrás. Y dice que cuando levantaron sus ojos, Faraón ya cambió de idea, mutó y dijo, ¿qué he hecho? Les he dejado ir, vamos a por ellos. Y dice que se cogió todo su ejército y se armaron, y dice que los hijos de Israel temieron. Los hijos de Israel eran, fijaros, eran más numerosos, pero no estaban armados, no estaban preparados. Se habían dedicado a otras labores, a otras tareas durante muchos años. Y dice que el pueblo de Egipto venía armado con todo lo que tenían, con sus carros, con sus armaduras, con sus caballos, y aunque eran menos, tuvieron temor, tuvieron miedo. Y dice que clamaron a Dios. Y Dios ya les estaba escuchando. Un poquito antes, en el versículo 13, ahí dice cómo Dios estaba con ellos, cómo les acompaña en una presencia visible. Dice que iba una columna de nube todo el día con ellos, dirigiéndoles, y por la noche una columna de fuego, y ahí estaba la presencia de Dios palpable, la podían ver, y Dios estaba con ellos. Pero aún así, cuando ven venir al pueblo de Egipto, eran temibles. Tal vez era el ejército más poderoso de aquellos tiempos, y temieron, tuvieron miedo en gran manera. Dice que clamaron al Señor.
y el Señor les escucha. Pero después de clamar al Señor ocurre otro detalle, ¿verdad? Otro detalle muy, muy curioso. Dice, clamaron al Señor y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Y a veces pensamos que liderar, a veces ambicionamos, ¿no?, ciertas posiciones, ciertos puestos, o nos gustaría liderar. Dice la palabra que es una buena cosa, anhelar responsabilidad, está bien, pero hay un precio importante que pagar. El pueblo clama a Dios, claro, a Dios no le iban a echar la culpa directamente, no se atrevían, ¿verdad?, después de todo lo que acababan de ver y lo que estaban viendo, pero a Moisés sí, fueron a por él y le culparon. ¿Por qué nos has traído aquí? Has sido tú, ¿verdad? Y cuántas veces, ¿verdad?, una persona que está al frente, que está en una responsabilidad, te puedes encontrar con estas situaciones. Cuando la gente no entiende, cuando las cosas se ponen difíciles, como en este caso, dice que estaban encerrados. Dice, claro, clamaron a Dios, ¿verdad?, en su angustia. Aquel que podía socorrerles, es lo correcto. Pero luego acusaron a Moisés. ¿Por qué nos has traído hasta aquí? Y verdad que esto parece como una contradicción, pero es algo tan cotidiano. Es algo tan cotidiano. Cuando no entendemos, cuando no vemos más allá, cuando las cosas se ponen difíciles, nosotros oramos y clamamos a Dios y seguimos con nuestra relación, pero solemos buscar culpables, ¿verdad? Si esto no se hubiese hecho así, si esto se hubiese hecho de otra manera, si este hombre no hubiese decidido así, si esto no hubiese... Y solemos buscar culpables. Ahora, te digo, no somos superhombres, aquí había que verse en esta situación. Ahí estaban encerrados, dice la palabra, encerrados, y así los vio Faraón. Encerrados están, vamos a por ellos. Pero lo mejor es lo primero que hicieron, clamar a Dios y ponerse en sus manos. ¿Y para qué buscar culpables si estamos todos en el mismo barco, como se suele decir, o en la misma comisión? Vemos que las cosas siguen empeorando. Ya habían sido liberados, pero luego, después de esta liberación o de esta primera liberación, hay un proceso en nuestra vida en la que tenemos que ser liberados unas y otras. ¿Recordáis cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿Cuándo? Cuando permanezcáis en mis mandamientos, cuando permanezcáis en mi palabra. Y la libertad es algo que lleva plazos, ¿verdad? Necesitamos una primera libertad, pero vamos conociendo la verdad, vamos conociendo más a Dios. Y hay un proceso en esta libertad. Y ellos tenían que ir hacia la promesa que Dios les había dado. Y desgraciadamente, la mayor parte del pueblo, por no decir casi todos, menos 2 personas, se quedaron en el desierto. No llegaron, no recibieron la promesa, fueron sus hijos los que la reciben ya. Es otra generación. Esta generación se queda en el desierto por no confiar en Dios como debían hacerlo, ¿verdad? En 1 Corintios habla de ello, en 1 Corintios 10, y ahí te da las claves, ¿no? Porque hicieron muchas cosas que no agradaron a Dios, porque prefirieron el galardón o el fruto de la injusticia, ¿verdad? Lo cotidiano, lo diario, lo que veían con sus ojos, y no pusieron la mirada más allá en lo que estaba por venir. Y si vamos a Hebreos 11, Hebreos 11 y versículo 23.
aquí nos hace un relato muy breve acerca de Moisés, pero con mucho contenido. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron hijo hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí vemos que sus padres también se rebelaron contra esta ley, ¿verdad? Y dice que por fe, entregaron a Moisés ahí al río en una cesta, pero con un cuidado, ¿verdad? Y pues conocemos la historia, ¿no? Moisés fue encontrado y criado en el palacio mismo de Faraón. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y todo esto dice que es por la fe, por la fe. Pero fijaros, ¿no? Es tan importante dónde tenemos puesta nuestra mirada. Si hemos resucitado con Cristo, ¿qué dice la palabra? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí es la clave, ¿no? Este versículo para mí es clave, lo que dice acerca de Moisés, por qué se sostuvo, ¿verdad? Como dice que como viendo al invisible, dice que su mirada estaba puesta en el galardón y menospreció toda la grandeza, toda la riqueza, todo lo que Egipto, que era la cultura más poderosa de aquellos tiempos, le podía ofrecer, lo tenía todo. Era hermanastro del próximo faraón, se crió con el hijo de Faraón, era como un hijo para Faraón. Y él dice que lo despreció todo esto con tal, ¿verdad?, de alcanzar el galardón que le estaba preparado, y prefirió vivir vituperado, ¿verdad?, con pruebas, con dificultades, con aflicción, con su pueblo por alcanzar esto. Y tenemos que pensar nosotros, ¿no? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Cuál es nuestro galardón? Porque te digo, donde esté tu tesoro, ahí va a acabar tu corazón. Y lo hemos visto una y otra vez, aún entre gente, entre nosotros, decir, sí, mira, bien, pero tú tienes la mirada desenfocada, buscas otras cosas. Cualquier galardón que no sea Cristo, que no sea la vida eterna, que no sea la salvación, la vida con Dios, no es lo suficiente sólido. A veces ponemos la mirada en cosas que parecen inamovibles y de la noche a la mañana se pueden venir abajo y quedarte ahí, sin nada. Y lo único que permanece para siempre, Cristo, es la roca de los siglos. Su palabra permanece para siempre, su promesa, su galardón, sus bendiciones, lo que Él tiene preparado para nosotros. Eso es inamovible. Y ahí tiene que estar nuestra mirada. Es verdad que vivimos en el mundo, es verdad que trabajamos en el mundo, es verdad que tenemos los pies en este mundo, tenemos que batallar, tenemos que luchar, pero mantenernos firmes en el temor del Señor, como hablábamos antes. Y es clave dónde esté puesta nuestra mirada, dónde está puesta nuestra fe, o cuál es nuestra fe, porque aquí, cuando habla en Hebreos 11, no habla de una fe humana. Dice aquí, por la fe, una y otra vez. Por la fe Abraham hizo, por la fe Moisés hizo, por la fe hicieron, por la fe murieron, por la fe vivieron. Es la fe la que les llevaba a ellos. Entonces, no es lo mismo una medida de fe con la que todos nacemos. Tú puedes tener fe en muchas cosas,
Hay gente que tiene fe en su familia, una fe ciega, y lo apoyan ahí, que dentro de no es lo peor, es, ¿verdad? Después de Cristo tal vez sea lo mejor. Hay gente que tiene fe en movimientos, en política, que tiene fe en que las cosas pueden cambiar de ciertas maneras, que la fe se puede depositar, pero Pablo hablaba de esta fe, dice, la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios, la fe que compartimos con Jesús, la fe que llevó Jesús, ¿verdad?, a cabo. Es una fe probada, más preciosa que el oro, de esa fe que, ¿verdad?, la fe de Jesús fue probada hasta el límite. Y es la fe del Hijo de Dios en la que nosotros tenemos que vivir. No es lo mismo tener fe que vivir una vida de fe. No es lo mismo una fe humana que una fe que proviene de Dios mismo. Y esto no es posible si no la has conocido, si no has sido redimido, si no has sido salvado. Es cuando recibimos esta fe y compartimos la fe. Esto viene en Gálatas 2:20, la fe del Hijo de Dios. Y aquí cuando Pablo estaba hablando de esto en Gálatas, estaba haciendo una referencia a la ley y a la gracia. Y Pablo compartía esta fe en la gracia de Dios. Fijaros, si vamos en Hebreos, donde estábamos un poquitín más arriba, en el 14, en el versículo 14, en el 13, por ejemplo, leemos, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí estaba hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, que Dios se presenta como Dios de ellos, ¿verdad? Y dice que esta gente tenían su anhelo, dice que vivían como peregrinos, como extranjeros en la tierra, eran nómadas, vivían en tiendas de campaña, moviéndose de un lado para otro, pero dice que ellos anhelaban una patria mejor. Esta es la misma fe que compartimos, pero con una gran diferencia. Tenemos muchísima ventaja. Ellos, de alguna manera, dice que vieron las promesas como viéndolo de lejos. Ellos murieron sin recibir. Nosotros también compartimos la fe de ellos en el sentido de que tenemos que anhelar que esta no es nuestra patria, el mundo no es nuestra patria. Dice que somos extranjeros y peregrinos nosotros también. Anhelamos una patria mejor, una ciudad mejor, que Dios es el constructor, la tiene preparada para nosotros. Y ahí tiene que estar nuestro anhelo, nuestra visión, nuestra mirada. Pero tenemos algo que ellos no tuvieron, tenemos la fe del Hijo de Dios. A nosotros nos es revelado ya. Cuando uno conoce al Señor, cuando uno nace de nuevo, viene revelación a tu vida de la eternidad, de esa ciudad que está por recibir. Esto ellos no lo vivieron de esta manera. Ellos tenían fe, la misma fe, anhelaban y lo recibieron también, pero no en ese tiempo, ¿verdad? Ellos tuvieron que morir, irse con el Señor, pero nosotros estamos experimentando ya la vida eterna, estamos experimentando ya las promesas de Dios. Pero te vuelvo a repetir, ¿cuál es nuestro anhelo? ¿En qué estamos pensando? ¿Dónde queremos recibir la bendición? ¿Queremos ser bendecidos ya aquí al momento por lo que hacemos? Porque a veces esto no pasa, pero te aseguro que no pasa inadvertido nada de lo que hagas en el Señor.
en el Señor, ¿verdad? Dios nos tiene ahí esculpido, dice en las palmas de sus manos, nos tiene siempre presente. Y todo lo que hagamos en el Señor no será en vano, te lo aseguro, te lo asegura la palabra de Dios, por eso yo te lo puedo asegurar, ¿verdad? Pero tenemos que mirar cuál es nuestro deseo, porque esto determinará nuestra manera de vivir. Y es algo que tenemos que analizar, que valorar. Estamos viviendo en la fe, estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios, cómo de alguna manera respondemos cuando viene la adversidad, cuando viene la oposición. ¿Cuál es nuestro olor hacia Dios? ¿Seguimos oliendo bien o sale lo peor de nosotros? Hay gente que está muy bien, aparentemente, hasta que se les toca. Cuando se les toca, explota y sale ahí algo que ni te imaginas. O realmente cuando somos afligidos, cuando somos tocados, cuando viene la dificultad, vivimos como hijos de Dios, sufrimos como hijos de Dios, vivimos la vida de esta fe, de la fe del Hijo de Dios, como Él la vivió. Fijaros, si vamos a Hebreos 12:2, un poquitín más adelante. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Verdad? Aquí nos da la clave, ¿no?, de dónde tienen que estar puestos nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús. Y se presenta a Jesús como el ejemplo supremo, como el máximo ejemplo. ¿De dónde tenía él puesta su mirada? ¿Verdad? En el gozo puesto delante de la cruz, en lo que iba a ocurrir después de aquella gran aflicción incomparable. Dice que nadie, por mucho que haya sufrido, se puede comparar, ¿verdad?, a lo que el Señor ya pasó, hasta el punto. Pero dice claramente que su mirada estaba puesta más allá, en el premio, en el galardón, en el gozo puesto de la salvación, de lo que iba a ocurrir después de la cruz. Y dice que nuestros ojos tienen que estar ahí también, puestos en Jesús, ¿no?, de esta misma manera. Porque, como decía antes, oposición vamos a encontrar y dificultades vamos a encontrar. Y la vida del cristiano, si alguna vez escuchas, porque seguramente que a veces lo escuchas, que todo es bendición, que todo es poder, que un cristiano no tiene por qué experimentar ni enfermedad, ni depresión, ni angustias, ni aflicción, te digo, es mentira, es mentira. La palabra de Dios te habla de ello. No solo te habla, te advierte que puedes pasar por todo este tipo de cosas. Fijaos, vamos a ir al Salmo 40, que me dio la verdad que un descanso, es algo precioso lo que... Y dice en el Salmo 40, en el último versículo, en el 17, dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, dice, Dios mío, no te tardes. Fijaros lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Cuando estamos en esta actitud de necesidad, cuando llevamos nuestra necesidad al Señor, cuando estamos afligidos,
Dice que Dios está pensando ya en nosotros. Y esto de verdad traía un descanso en mi vida. Fíjate, ¿no? Qué curioso, ¿no? Cuando nos sentimos necesitados, cuando nos sentimos pobres, cuando nos sentimos en situaciones límites en las que no podemos, el Señor está ya pensando en cuál es el siguiente paso para ti, en cómo sacarte de ahí. Tal vez tienes que vivir un tiempo estas situaciones, pero el Señor está pensando en ti. Y esto a mí me traía un descanso. Y fijaros, estábamos hablando antes de Jesús. Si vamos al versículo un poco más arriba, en el versículo 7, dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sabéis de quién está hablando aquí, no? ¿De quién menciona estas palabras? Jesús mismo las hace suyas. Y el rey David, en muchas de sus profecías, era a través de su propio sufrimiento, a través de su propia experiencia. Pero Jesús mismo estaba experimentando esto, saber que Dios estaba, el Padre estaba pensando en él, aunque llegó a experimentar la misma separación de Dios por nuestro pecado, por cargar con nuestro pecado. Pero el Padre nunca dejó de pensar en él. Estaba todo controlado. Había un plan perfecto, un plan maestro que nadie más podía llegar a vislumbrar o a pensar o a conocer, ¿verdad? Lo que había detrás de la cruz, el gozo que había ahí detrás de ese gran sufrimiento, de esa gran prueba. Pero acuérdate, yo la verdad que lo he guardado en mi corazón esto, lo he memorizado cuando estoy necesitado, cuando en el Señor, cuando llevo mi necesidad a Él, cuando estoy afligido por vivir en esta grandísima fe, ¿verdad? En esta vida de fe, el Señor está pensando en mí. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo? Al menos a mí, ¿verdad? Es que te complace, te llena, te satisface decir, qué bueno, que Dios pueda estar pensando en mí, en ti, en cada uno de nosotros cuando lo estamos pasando mal. En Hebreos 10:35, volvemos a Hebreos. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y en esto se demuestra si tienes una fe genuina o no, ¿verdad? A ver, nos podemos preguntar, ¿estaré yo viviendo en esta fe? Porque hay cosas que a veces nos parecen que son contrarias, como hemos leído, a Moisés mismo le pasó, ¿no? Si estoy viviendo la fe, ¿por qué paso por estas situaciones? Hay cosas que pensamos que no pueden ser, no puede ser tener fe y tener dudas al mismo tiempo. No se puede tener fe y tener incertidumbre, no se puede tener fe y estar deprimido, no se puede tener fe y no entra esto en la fe. Bueno, pues te digo que sí, porque no somos nosotros los poseedores de esta fe. Es la fe la que nos lleva a nosotros. Es en esa fe en la que nosotros vivimos. Pero nosotros, en nuestra carne, en nuestro hombre humano, pasamos por todas estas cosas. Ahora, yo nunca voy a dudar de quién es Dios, ni de lo que ha hecho por mí. Pero a veces sí dudo, ¿cómo será esto? ¿Cómo pasará? No veo más allá, ¿verdad? Hay como un velo ahí delante, ¿verdad? Que se vuelve a poner y no veo más allá y vivimos al día a día, ¿verdad? Por esa fe. Hay otras veces que vivimos con mucha más visión, ¿verdad? Que es, bueno, tenemos etapas en la vida, tenemos momentos y tenemos tiempos. Y a veces son tiempos largos. Pero
cuando se determina si realmente es en esta fe, es como nos dice aquí, os es necesaria la paciencia cuando tú te mantienes en esa fe, ¿verdad? Se demuestra en nuestra constancia. Pasa el tiempo y sigues en esa fe, a pesar de lo que ha pasado, y a pesar de las situaciones, y a pesar de las pruebas, y a pesar de tantas bendiciones que a veces también se vuelven en contra de nosotros. En mi prosperidad dije yo, ¿verdad? Dice el salmista, no seré conmovido porque es el Señor el que me ha prosperado. Dice, apartaste tu rostro y fui turbado, fui confundido. A veces la misma prosperidad, la misma bendición aparta al hombre de Dios. Hay tantas situaciones y nuestra fe es genuina cuando se mantiene en el tiempo, cuando nos mantenemos, cuando a lo largo de los años seguimos ahí firmes, con nuestras dificultades, con nuestras situaciones, con lo que somos, con nuestras bendiciones, con todo lo vivido, pero seguimos en el Señor, vivimos la fe del Hijo de Dios. Por eso dice que es necesaria la paciencia. Y la paciencia en este caso está hablando de esperar en Dios. Esperar en Dios. Yo es algo que siempre recurro a ello cuando hablo a veces con los chicos, cuando llegan al principio, pues, siempre les digo lo mismo, pon la mirada en el objetivo. Claro, no les puedes hablar de estas cosas, pero sí, ¿a qué has venido aquí? A curarte. Pon la mirada en esa primera idea que tenías. Dificultades te vas a encontrar, difícil va a ser, no va a ser fácil, lo vas a pasar mal, pero pon la mirada en aquello que te habías, ¿verdad?, comprometido a llevar adelante, a hacer. Pues así pasa, ¿verdad?, con nuestra fe. Tenemos que poner la mirada en el galardón, en lo que nos está prometido, y la fe nos llevará adelante y nos moverá y hará a través de nosotros cosas maravillosas, pero no por lo que nosotros seamos capaces de hacer. Esta fe consiste en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios puede hacer o en lo que Dios quiere hacer. A veces también depende de lo que nosotros permitamos en nuestra vida, si estamos dispuestos a ser movidos, ¿verdad?, a ser llevados por la fe, por el Espíritu de Dios. Esta es la gran diferencia, ¿verdad?, que hablábamos antes con los antiguos, que el Espíritu Santo, por medio de lo que Cristo ha hecho, viene a morar en nuestros corazones, en nuestra vida, y nos lleva en esa vida de fe. Vamos a acabar ya en Filipenses 3. Fijaos, es curioso, no vamos a ir, pero en Segunda de Pedro habla muy fuerte, ¿verdad?, acerca de personas que ya estuvieron, ¿no?, en la fe, pero que luego han preferido el galardón, dice ahí, de la injusticia, ¿verdad? Lo que ven con sus ojos, lo momentáneo, ¿verdad? Lo que yo hago es lo que quiero recibir. Está en Segunda de Pedro 2, en el 12 y 13 había apuntado yo aquí, pero si tú lees ese texto es fuertísimo, cómo habla acerca, ¿no?, de esta gente, ¿no?, que después de vivir en la fe, ¿no?, han preferido el galardón de la injusticia. También hay un galardón de injusticia, ¿verdad? Hay el galardón de la justicia y el de la injusticia, en el que nosotros no tenemos que entrar, ¿verdad?, ni por asomo. Estábamos en Filipenses 3. En el versículo 12 vemos aquí el ejemplo de Pablo también. Dice, no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si lees un poco este texto dentro del contexto, ahí está hablando incluso Pablo antes, dice, por si alcanzara la resurrección. No es que Pablo tuviera dudas de esto, más convencido que está él, no está nadie, ¿verdad? Sus mismas cartas nos hablan de ello pero aquí está expresando esto con una humildad, ¿verdad? Y reconociendo que estas cosas dependen de la fe y dependen del Señor, no tanto de lo que nosotros seamos capaces de hacer o de lo que estemos cualificados o de la experiencia que hayas adquirido como cristiano. De nada de esto depende del Señor, ¿verdad? Y Pablo estimaba su vida vieja, aunque comparado con la mía, por ejemplo, yo no sé cómo tú te ves, este hombre tenía una vida excelente, fue preparado, fue instruido, tenía un alto cargo en aquella sociedad, pero dice, para mí eso es basura comparado, ¿verdad?, con el conocimiento de Cristo y con recibir ese galardón, ese premio que está preparado, ¿verdad?, para nosotros. Y de la vida nueva dice que también, que todo lo vivido es poco o nada comparado con lo que está preparado. ¿Dónde está nuestra mirada, verdad? ¿Dónde está nuestro galardón? Como dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y no me aferro a nada de esto. A mi vieja vida, por supuesto, dice, eso es basura, no quiero ni oír hablar de ello. Pero a la nueva tampoco, no me aferro a mis victorias, no me aferro a las iglesias que he abierto, no me aferro al renombre, al gran hombre de Dios que era, no me aferro al ayer, me aferro a lo que tengo puesto por delante, ¿verdad?, al premio del supremo llamamiento. Y bueno, aquí quería acabar y si queréis podemos hacer una oración. Gracias por vuestra atención. En esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias por esa preciosa fe que has traído a nuestros corazones, Dios. Gracias por haberte fijado en nosotros, Señor. Yo te ruego, si hay aquí alguna persona que aún no te ha conocido, que aún no ha experimentado esta fe, Señor, que tú vengas a su vida con poder, que le sanes, que le salvas, que abra su corazón y que sea perdonado y redimido para poder conocerte a ti, el único Dios verdadero. Gracias por esta vida que podemos vivir, Señor, en ti, que a pesar de las pruebas, de las dificultades, Señor, tú piensas en nosotros, tú nos mantienes firmes, Dios. Muchas gracias por todo ello, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, con una mirada puesta en ti, Señor. A vivir una vida que te agrade a ti, aunque sea desagradable a los ojos de este mundo, aunque ante este mundo no estemos bien vistos, Señor, aunque seamos como extranjeros y peregrinos, Señor, pero con la mirada puesta en aquello que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias por haber traído ya ese pedacito del cielo a nuestros corazones, Señor, por habernos dado un anticipo de tu bendición. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestra vida. Ayúdanos a ser sensibles, a vivir
conformes a tu voluntad. Señor, que podamos alcanzar las promesas que tú tienes preparados para nosotros, Señor. Muchas gracias por todo ello, gracias por esta reunión, por cada una de las reuniones que celebramos. Gracias por esta iglesia, Señor, que tú la sigas bendiciendo, protegiendo y que resplandezca sobre ella en el nombre de Cristo. El Espíritu del Señor levantará bandera contra él y a sus santos él defenderá. Que vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu